A todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos aquí listos para sumergirnos en otro de esos temas que nos encantan, que nos hacen pensar, debatir y sobre todo, sentir. Si esta es la primera vez que pasas por aquí, te doy la bienvenida a nuestra comunidad, un espacio donde la curiosidad es la moneda de cambio y donde cada historia tiene un matiz que merece ser explorado a fondo. No olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos, porque te aseguro que cada semana traemos contenido que te va a volar la cabeza. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que ha mantenido en vilo a millones de personas alrededor del mundo, una pregunta que ha generado ríos de tinta, horas de tertulia y un sinfín de especulaciones en redes sociales. Hablamos de una pareja que traspasó la pantalla, que incendió los corazones de sus seguidores y que, para muchos, representaba la materialización del amor de cuento de hadas. Me refiero, por supuesto, a la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman, y a esa frase tan contundente que en su momento pronunció Demet, que resonó en cada rincón del planeta: mi amor con Can es real, no publicidad. ¿Fue esto realmente así? ¿Se trató de una declaración sincera, nacida de lo más profundo de su corazón, o fue parte de una estrategia perfectamente orquestada para mantener viva la llama de su éxito televisivo? Prepárense porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, para intentar responder a esta pregunta que sigue dando de qué hablar. Desde el momento en que Erkenci-Kuş, o como la conocemos en muchos de nuestros países, Pájaro Soñador, aterrizó en nuestras pantallas, el mundo no volvió a ser el mismo para Demet Özdemir y Can Yaman. La historia de Sanem y Can, con su magia, su intensidad, sus malentendidos y su amor apasionado, capturó de inmediato la imaginación de una audiencia global. Pero lo que realmente hizo que esta serie trascendiera, que se convirtiera en un fenómeno cultural, fue la innegable química entre sus protagonistas. Era algo palpable, algo que se podía casi tocar a través de la pantalla. No era solo actuación, era una conexión que parecía ir más allá del guión. Los fans, por supuesto, no tardaron en shippearlos, en desear fervientemente que esa magia que veían en la ficción se materializara en la vida real. Y vaya si lo hicieron. La presión mediática sobre ellos fue instantánea y abrumadora. Cada aparición pública, cada entrevista, cada interacción en redes sociales, era analizada con lupa, buscando pistas, indicios de que lo que todos sospechaban era cierto, que Demet y Can no solo eran una pareja en la ficción, sino también en la vida real. Y en medio de este torbellino de rumores, especulaciones y una expectación que crecía día a día, llegó esa declaración de Demet. Mi amor con Can es real, no publicidad. Una frase que fue un eco, un bálsamo para los corazones de millones de fans que anhelaban esa confirmación. Fue una declaración poderosa, desafiante, que parecía poner fin a las dudas y validar la esperanza de muchos. Pero, ¿cuál era el contexto? ¿Qué llevó a Demet a pronunciar estas palabras con tanta contundencia? En el pico de popularidad de Erkenci-Kuş, la línea entre la realidad y la ficción se había vuelto increíblemente borrosa. La serie era un éxito rotundo no solo en Turquía, sino también en España, Italia, y prácticamente en cualquier lugar donde se emitía. Los rumores sobre su relación fuera de cámaras eran constantes. Se les veía juntos en eventos, en el set de grabación, en fotos que se filtraban, o que ellos mismos compartían de forma sutil en redes sociales. Había una cercanía, una complicidad que trascendía la amistad o el compañerismo profesional. Sus miradas, sus risas, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo alimentaba la narrativa de un romance incipiente. Los periodistas, siempre ávidos de una exclusiva, les perseguían a sol y sombra, bombardeándolos con preguntas sobre su vida personal, una y otra vez. En este ambiente de intensa presión y escrutinio, Demet, que siempre ha sido percibida como una mujer más abierta y emotiva en sus declaraciones que Can, decidió, o se vio forzada, a dar un paso al frente. Su declaración no fue un susurro, sino un grito en medio del ruido mediático. Al decir mi amor con Can es real, no publicidad, Demet no solo respondía a una pregunta, estaba, de alguna manera, validando el deseo de sus fans, al mismo tiempo que intentaba defender la autenticidad de sus sentimientos frente a la maquinaria de la industria del entretenimiento. Parecía decir, esto es nuestro, es verdadero, y no un truco para vender más. Era una afirmación de la pureza de lo que sentía, una barrera contra el cinismo que a menudo rodea las relaciones de las celebridades. Analizando las circunstancias, uno podría pensar que, si bien la declaración de Demet fue un momento clave, la complejidad de una relación bajo los focos es inmensa.
En el mundo del espectáculo turco, es muy común que las parejas protagonistas de una serie de éxito terminen, o se les haga ver, que tienen una relación en la vida real. Esto genera un hype brutal, dispara los ratings y mantiene a la audiencia enganchada, no solo a la trama de la serie, sino también a la vida real de sus personajes. Pero, ¿hasta dónde llega la actuación y dónde empieza el sentimiento genuino? Esa es la pregunta del millón. Hay quienes argumentan que la química era tan orgánica, tan auténtica, que simplemente tenía que ser real. Recordamos las fotos del backstage donde se les veía riendo a carcajadas, los vídeos donde se hacían bromas, la forma en que se miraban en las entrevistas promocionales. Era como si el guión continuara incluso cuando las cámaras de la serie dejaban de grabar. Can, por su parte, aunque más hermético, también contribuía a la mística. Sus declaraciones, a menudo ambiguas, jugaban con la idea, sin confirmar ni desmentir del todo, lo que mantenía viva la intriga y la esperanza de los fans. Él solía hablar de Demet con un cariño y una admiración que iban más allá de lo profesional, lo que, junto a la declaración de ella, construyó una narrativa de amor que era difícil de ignorar. La intensidad de su química en pantalla, por sí sola, era suficiente para convencer a muchos. Los besos, las caricias, las escenas románticas estaban cargadas de una electricidad que no se enseña en ninguna escuela de actuación. Era el tipo de conexión que te hace suspirar y creer en el amor verdadero. Y los fans querían creer. Necesitaban creer. Porque en un mundo a menudo cínico, la idea de que dos personas pudieran encontrar el amor de esa manera, trabajando juntas en un proyecto tan hermoso, era algo esperanzador. Sin embargo, a medida que la serie llegaba a su fin y después de su conclusión, la situación se volvió más compleja. La relación de Demet y Can, o lo que se percibía como tal, comenzó a mostrar fisuras. Hubo periodos de distanciamiento, rumores de peleas, de celos. Se hablaba de que Can era demasiado protector, o intenso, y que Demet necesitaba más espacio. Las declaraciones se volvieron más cautelosas, menos directas. Finalmente la relación, real o no, terminó. Ambos siguieron caminos separados con otras parejas, y sus carreras tomaron rumbos distintos. Esto llevó a muchos a preguntarse, ¿fue real en ese momento en que Demet lo dijo? O la presión, la expectativa y la línea borrosa entre la vida personal y la promoción los llevaron a una situación donde la declaración era más una necesidad que una verdad absoluta y perdurable. Es posible que Demet, en ese instante, realmente sintiera una conexión profunda y auténtica con Can. El amor y la pasión pueden ser fugaces, intensos y muy reales en un momento dado, sin que eso garantice su eternidad. Quizás lo que ella quiso decir fue, lo que siento ahora, es genuino. No prometía un para siempre, sino que afirmaba la verdad de su presente emocional. La realidad de las relaciones de las celebridades es a menudo un delicado equilibrio entre lo que sienten, lo que muestran y lo que la industria necesita. La imagen de la pareja dorada de Erkencikus era un activo invaluable. Mantenía a la serie en el candelero, impulsaba las ventas, generaba conversación. Y en un entorno tan competitivo como la televisión turca, donde una serie puede ser cancelada si los ratings no acompañan, cualquier estrategia para mantener el interés es bienvenida. Podría haber sido la declaración de Demet una forma, consciente o inconsciente, de jugar ese juego, al mismo tiempo que expresaba una verdad personal que sentía en ese momento. Es una posibilidad. También debemos considerar el fenómeno del shipping. Los fans se invierten emocionalmente en las parejas de ficción, y cuando esa conexión parece trasladarse a la vida real, la euforia es indescriptible. Hay una narrativa que el público quiere ver, y a veces las estrellas se sienten obligadas a cumplirla, o al menos a alimentar esa ilusión. La fuerza de los fans puede ser un motor poderoso, capaz de influir en las decisiones de los artistas y de las productoras. Queremos que el amor gane, que la historia de la pantalla se convierta en nuestra realidad idealizada. Mirando hacia atrás, lo que parece más probable es que entre Demet y Can existió una relación muy intensa, compleja y sí, probablemente real durante un periodo. La química no se puede fingir a ese nivel. La emoción que transmitían era auténtica. Sin embargo, también es cierto que esa relación estuvo siempre bajo una lupa, bajo la inmensa presión de ser las caras de una de las series más exitosas de la última década. La dificultad de mantener un romance bajo ese escrutinio, con horarios de trabajo extenuantes y la constante invasión de la privacidad, es inmensa. Tal vez la verdad resida en un punto intermedio, un amor que fue real,
que nació de una conexión profunda en un momento de sus vidas, pero que se vio inevitablemente entrelazado con las exigencias de sus carreras y las expectativas del público. Un amor que floreció en un invernadero de fama y éxito, y que, como muchas flores delicadas, no pudo soportar las inclemencias del exterior una vez que el ciclo de la serie terminó y la atención se volcó en otros proyectos y otros romances. Demet y Can han seguido adelante con sus vidas, demostrando su profesionalismo y su capacidad para brillar individualmente, pero esa chispa, esa promesa de un amor real frente a la publicidad, quedará para siempre grabada en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión. Así que, volviendo a la pregunta inicial, la declaración de Demet de que su amor con Can era real y no publicidad, probablemente fue una verdad para ella en el momento en que la pronunció. Fue una expresión de sentimientos genuinos, aunque esos sentimientos, como suelen ser los amores en la vida real, estuvieron sujetos a la evolución, a los desafíos y finalmente a un desenlace que la vida nos depara a todos, famosos o no. No fue una simple estrategia, pero tampoco estuvo exenta del impacto que la estrategia y la fama tienen en todo lo que envuelve a las estrellas de este calibre. Una historia de amor intensa, real en su momento, y que fue un ingrediente clave para el éxito arrollador de Pájaro Soñador. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Hemos recorrido un camino lleno de emociones, de suposiciones y de verdades a medias, intentando desentrañar uno de los romances más comentados del mundo de la televisión. Espero que este viaje les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más en este espacio de reflexión y debate. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Ustedes creen que el amor entre Demet y Can fue real? ¿O ven más una estrategia de marketing en todo aquello? ¿Qué momento fue el que más les hizo creer en su relación? Dejen sus comentarios abajo, que saben que me encanta leerlos y generar un buen debate con sus puntos de vista. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos encuentros. Nos vemos muy pronto con un nuevo tema que seguramente les encantará. Hasta la próxima.